Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 4 de noviembre, le tenemos las noticias. El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, era un joven de entre 17 y 19 años de edad que no había sido identificado. Así lo informó la mañana de este lunes el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien explicó que el hecho fue planeado con la participación de al menos 2 personas. En el transcurso del día, medios de comunicación como El Universal señalaron que, de acuerdo con fuentes oficiales, se había logrado identificar al asesino y se trata de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto de la situación de violencia que enfrenta Michoacán, al denunciar que la guerra contra el narco y las autodefensas no funcionaron. Ante los gritos y descalificaciones que recibió en Uruapan, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que su responsabilidad es dar la cara y dijo entender la indignación que existe ante el asesinato de Manso Rodríguez. Morelia vivió una segunda jornada de disturbios por las manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, con saldo de al menos 6 detenidos y un número indeterminado de afectados por las balas de goma. El gas lacrimógeno que lanzaron elementos de seguridad a los manifestantes afectó también a comerciantes, ciudadanos y periodistas que daban cobertura a la movilización. Tras las protestas de este domingo en Morelia, Ramírez Bedoya aseguró que no fueron totalmente independientes. Denunció que hubo participación de grupos anti-AMLO como Frena, además de funcionarios del Ayuntamiento de Morelia y actores relacionados con el PAN y el PRI. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que la asistencia de cualquier funcionario a la marcha fue en su derecho a la libre expresión y señaló que la protesta fue genuina de ciudadanos indignados por la inseguridad. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, deslindó a la organización Revolución Social de los actos vandálicos registrados en Palacio de Gobierno el pasado domingo. Participantes de la marcha que se realizó esta tarde en Apatzingán vandalizaron Palacio Municipal, a donde ingresaron para prender fuego a mobiliario. No hubo heridos ni detenidos. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de martes. Es martes 4 de noviembre. Le invito a que se quede con nosotros. Ya escuchó usted el avance informativo, entérese de los detalles. Muchísimas gracias, como siempre, por la confianza, por sintonizarnos. Estamos en el 103.3 de su FM, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y en Radio Tele, en el canal 8 del Telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Soy su servidor Carlos Monge. Hoy una mañana fría, estamos arrancando a 7 grados, disminuyó 2 más a lo que había sido los últimos días, que estábamos arrancando ya por ahí de los 9, ya ve que la semana pasada todavía anduvimos rondando, incluso arrancando el día a 14 grados, bueno, pues ahora estamos a 7 grados y en este momento sí se siente el frío, por lo menos en mi caso, para que usted se prevenga. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado. Vamos a tener temperaturas de hasta 23 grados, por ahí de las 3, 4 de la tarde será el momento más caluroso, aunque ya se la sabe, cuando pega el sol, bueno, se siente también su intensidad, se siente el día caluroso. Esto se debe también lo de la mañana pues más fría que de costumbre, que como veníamos
en las últimas semanas y días a que tenemos presencia del Frente Frío número 12 y esto, bueno, pues está ocasionando estas bajas temperaturas para que usted se prevenga. Las bajas temperaturas las sentimos sobre todo por las mañanas y por las noches. Vámonos con las noticias. El asesino del edil de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, era un joven de entre 17 y 19 años que hasta ayer por la mañana, cuando se daba la rueda de prensa por parte de las autoridades estatales, no había sido identificado. Así lo señaló el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien explicó que el hecho fue planeado con la participación de al menos 2 personas. Ya por la tarde, varios medios nacionales de comunicación, sobre todo medios como El Universal, como Proceso, informaron que fuentes federales les habían confirmado ya quién era el asesino. Escuchamos primero a el fiscal de Michoacán y luego le platico estos detalles de El Universal. El asesino material del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, sería un joven de entre 17 y 19 años de edad que no ha sido identificado. Así lo informó en conferencia de prensa el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien detalló que se tienen 40 dictámenes en materia de química, genética, forense, balística, criminalística, fotografía e imágenes de video del crimen. Explicó que el Instituto Nacional Electoral aún no contesta de manera oficial a petición de información, pero en tanto esperan el reporte formal. Señaló que el joven dio positivo a marihuana y metanfetaminas. De manera oficial no nos han respondido, de manera extraoficial, por ser fin de semana, nos comentaron que no había registros. Esto puede establecerse que el agresor a lo mejor es menor de edad o no contaba con su credencial del INE. Vamos a esperar la notificación formal y de acuerdo también a la necropsia y a las evaluaciones que hay por parte de las áreas periciales, en el rango de edad que señalan, habla que era una persona de edad entre 17 y 19 años de edad. Decirles también que de acuerdo al estudio de la prueba de resonato de sodio, que se practicó en ambas manos, en ambos brazos, por parte del agresor, salieron positivas, así como también a lo que hace referencia de ingesta de algunas drogas como anfetaminas y también marihuana. Torres Piña detalló la ruta que siguió el homicida en la pérgola de Uruapan para llegar hasta el alcalde y disparar el arma en 7 ocasiones, por lo que afirmó que el hecho fue planeado y con la participación de al menos 2 personas, el autor material que fue abatido y el autor intelectual. Con un seguimiento en una serie de videos, precisó que el asesino se hospedó en un hotel del centro de Uruapan y realizó algunas compras. Luego se puso una sudadera con capucha para cubrirse el rostro y cerca de las 20 horas con 10 minutos, cuando concluyó el evento del Festival de Velas, ingresó a la plaza y pese a las dificultades para moverse por el gran número de personas, llegó hasta su víctima. Ahí es donde se acerca, acciona el arma, por lo menos en 7 ocasiones, de acuerdo a las pruebas balísticas. Corre y ahí segundos después es sometido y también es abatido en el mismo lugar el agresor. Esta arma que se utilizó ha sido vinculada a otros hechos anteriormente que ahorita vamos a mencionar, pero de acuerdo a la necropsia que se le hizo al alcalde, se aprecian 7 heridas en diferentes partes del cuerpo y una de ellas es la que le ocasiona la muerte, la que es ingresada por la parte del tórax a la altura del abdomen. De acuerdo al fiscal, el arma asegurada es de calibre 9 milímetros, está relacionada con otros 2 hechos, un doble homicidio registrado en la colonia Tierra y Libertad de Morelia el 16 de octubre
y un ataque armado a un bar ubicado en la colonia La Gran Parada, donde fueron lesionados 2 trabajadores, uno de los cuales falleció después. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Ese es el informe de lo que hasta ayer por la mañana tenía la Fiscalía General de Michoacán, como lo dice su titular Carlos Torres Piña. Ya ayer por la tarde-noche, desde la tarde, se dio a conocer a través de una nota informativa en El Universal y en algunos otros medios que se había identificado finalmente al asesino de Carlos Manso. Dice la nota del periódico El Universal: de acuerdo con fuentes federales, el responsable tenía relación con un grupo criminal que operaba con el cártel Jalisco Nueva Generación. El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate. De acuerdo con fuentes federales de seguridad, el Cuate era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hermanos Álvarez Ayala están identificados como Ramón y Rafael, alias el R1 y el R2. Destaca también esta nota informativa que el pasado 1 de noviembre Carlos Manso fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas y que, de acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, el alcalde recibió 2 impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región donde falleció después. Ahí parte de la nota informativa que le comparto del Universal. No señalan todavía una fuente oficial, no dicen quién, digámoslo con mayor precisión, no hay quien lo ratifique esto, pero manifiestan que, de acuerdo con estas fuentes federales que consultó este medio de comunicación, pues tienen identificado al asesino y bueno, pues sería esta persona que le acabo de comentar, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate. No dan mayores detalles, no se confirma todavía si efectivamente este agresor pudo haber estado efectivamente entre los 17 o los 19 años de edad o si ya era mayor. No hay más detalles, solo esto que le comparto de la nota de El Universal. Ayer también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su rueda de prensa que resultó vergonzante, una rueda de prensa donde pues otra vez recurren al clásico de López Obrador, a esa forma que tienen de tirarse al piso, de sentir y de manifestar que son ellos los únicos que padecen en este país, que son ellos los que son violentados, los que sufren, las únicas víctimas son ellos. Antes López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Ayer fue patética su rueda de prensa, pero le comento, sacando una pequeña parte de esa rueda de prensa lamentable por todos lados, que Claudia Sheinbaum, escuche usted, responsabilizó otra vez al pasado. Responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa y su guerra contra el narcotráfico y a Enrique Peña Nieto por la creación de autodefensas de la situación de violencia que vive Michoacán. No dijo nada de López Obrador y los 6 años de abrazos y balazos. Se le olvida que con López Obrador fueron prácticamente 200,000 muertes violentas en todo el país. Y Michoacán no fue la excepción, fue una tragedia también el sexenio en Michoacán. Fue una tragedia que han matado a 7 alcaldes en el estado, 7 alcaldes. Y aún así, Claudia Sheinbaum sigue culpando al pasado. Es realmente una tragedia escuchar a Claudia Sheinbaum, pero
pues hay que escucharlos para poder entender la realidad, conocer quiénes están gobernando y que usted pueda tener una opinión pues totalmente informada. Escuche usted a la que cobra como presidente de México. Tras el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto por la violencia que enfrenta a Michoacán. Aclaró que la guerra contra el narco generó la violencia y armar a los civiles no funcionó. En conferencia de prensa, aclaró que su apuesta es a la cero impunidad y a la justicia, así como a la atención a las causas. Ayer dije toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia. La mandataria federal recordó que tras la guerra de Calderón, durante la época del priista Peña Nieto se armó a civiles y se crearon las autodefensas, pero tampoco se lograron buenos resultados. Aseguró que por el contrario tiene apenas unos años que cambió el modelo de combate a la inseguridad. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada. 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado autodefensas, no funcionó. Y nosotros es la cero impunidad y la justicia. Y la atención a las causas, las dos. Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reforzará la estrategia en Michoacán en un esquema que fortalecerá la presencia policial, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. De igual forma, descartó apostar por la intervención de alguna nación extranjera al asegurar que México es un país libre y soberano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que no se tiene ningún indicio de que policías municipales que cuidaban al edil de Uruapan tengan algún vínculo con la delincuencia organizada. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ya la escuchó usted. La verdad es que es una desgracia escuchar este tipo de explicaciones porque son totalmente carentes de autocrítica y quedan preguntas. ¿Cuál justicia? ¿Cuál cero impunidad? ¿Cuál? Todos los días matan, asesinan a más de 60 personas, son los promedios mínimos que trae Claudia Sheinbaum, más de 60 personas diarias. López Obrador traía un promedio de 90 o más muertes diarias. ¿Cuál cero impunidad? ¿Dónde están los responsables de todo eso? ¿Dónde están los responsables de las extorsiones en todo el país? Pero ¿qué tal en Michoacán? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuál cero impunidad? No, la verdad es que es una tragedia escuchar a la clase política en situaciones como esta. Es una desgracia escuchar que siguen echándole la culpa al pasado y al pasado que les conviene, porque el inmediato es el más trágico en materia de violencia. López Obrador entregó el país con sus abrazos y no balazos.
Les hablaba de usted a los criminales. Abogaba por los derechos humanos de los criminales. ¿Quién le está pidiendo a Claudia Sheinbaum militarizar al país o una guerra contra el narco? ¿Quién le está pidiendo? Piden, ¿quién? ¿Quién pide? Lo que se está pidiendo es capacidad para generar estrategias que funcionen, para evitar muertos, para recuperar la paz. ¿Quién le está pidiendo guerra? ¿Quién? Oh, es una tragedia escuchar a esta mujer que cobra como presidente de México, que se siente científica y que dice cada barbaridad, porque no perdamos de vista algo. Recuerde usted el caso de los limoneros. Según ella era prioridad Apatzingán. ¿Y cuál prioridad? Siguen las extorsiones, siguen los asesinatos de limoneros. Y no volvió a hablar del tema, no hizo una sola autocrítica, no hizo un solo balance. Es una desgracia y la verdad es que inaudito escucharlos. Y no fue todo, le doy 2 elementos más. Responsabilizó, dice ella, a la derecha, a los conservadores, ya se sabe esa cantaleta. Al enemigo común facilito para nombrarlo, los conservadores, la derecha, de estar manipulando a los jóvenes para que salgan a las calles a manifestarse. No considera que los jóvenes sean capaces de por sí mismos salir a las calles, no considera que sean genuinas las manifestaciones, no considera que los ciudadanos estemos realmente cansados de lo que está sucediendo en el país y algunos se atrevan a salir a las calles a exigir justicia y paz. Y vuelve a responsabilizar a la derecha. Y luego cuando se exige justicia, dice ella que otra vez la derecha y los conservadores y sus opositores son unos buitres porque le hacen crítica a su desgobierno. Inaudito escuchar a la presidenta. Porque si alguien hizo una crítica constante a raíz de las desgracias que pasaban en este país, esos fueron ellos. Y su jefe, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó cada una de estas situaciones. Y si no, échele un vistazo al caso Ayotzinapa. Y cuando llegó al poder, ¿qué pasó con eso? Terminó confrontado con los padres de estos jóvenes asesinados porque no cumplió prácticamente nada de todo lo que aprovecharon en los mensajes político-electorales que usó López Obrador. ¿Quiénes eran los buitres? Oh, es una desgracia escuchar a estos gobiernos. Inaudito lo que pasa en este país. Pero bueno, es su presidenta. Y a propósito de eso, vale recordar esta reflexión que dejó Angela Merkel, seguramente la recuerda usted, esta primer ministra alemana, la recordará, y vale la pena por lo que ha señalado Claudia Sheinbaum. Decía Angela Merkel, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregir problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. ¿Cuánta razón, cuánta razón de una Angela Merkel? En más de todos estos asuntos, ante los gritos y descalificaciones que recibió en Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que su responsabilidad es dar la cara y dijo que entiende la indignación que existe ante el asesinato de Carlos Manso. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo entender la indignación y enojo que ha causado el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, por lo que asume su responsabilidad de dar la cara, pero aclaró que sostenía una buena relación de coordinación permanente con el alcalde de Uruapan. Afirmó que el edil era un hombre valiente y decidido, que todos los días asumió un riesgo por la lucha contra la delincuencia, con la que habían quedado atrás las diferencias que hubo cuando Manso Rodríguez era diputado federal.
Entre el alcalde y yo, entre Carlos Manso, había una buena relación y coordinación. En su momento hubo sus diferencias cuando era legislador, pero asumiendo él la presidencia municipal, asumimos la responsabilidad de sacar adelante Uruapan, y él fue muy responsable en ese sentido. La relación, tanto conmigo como con el gabinete, era de coordinación permanente. Visité Uruapan este año 19 veces en compañía de Carlos Manso. El último mes tuvimos varios encuentros públicos, privados. Luego de los gritos y descalificaciones que recibió al acudir a la funeraria donde eran velados los restos del edil de Uruapan, dijo entender la indignación y el enojo que existe, pero aclaró que es su responsabilidad dar la cara, ya que este tipo de protestas son totalmente entendibles. Sé perfectamente y entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre, y más en estos momentos, tenemos la responsabilidad, y tengo la responsabilidad que asumo plenamente, de dar la cara, de actuar, porque como vieron ayer, las protestas legítimas son perfectamente entendibles. Y como gobernador estamos coordinando los esfuerzos, los trabajos, para que se haga justicia. Eso ténganlo por seguro. Ramírez Bedoya aseguró que continuará con las obras que se pusieron en marcha durante la gestión del edil independiente y anticipó que habrá plena coordinación con quien asuma la presidencia municipal en lugar de Manso Rodríguez. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Y Morelia vivió una segunda jornada de disturbios por las manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, con saldo de al menos 6 detenidos y un número indeterminado de afectados por las balas de goma. Morelia fue el escenario del segundo día de disturbios por las manifestaciones para exigir justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Este lunes los estudiantes fueron los convocados a marchar desde el Jardín Morelos y el monumento a Lázaro Cárdenas. Reunidos desde las 2:30 de la tarde, anunciaban una manifestación pacífica de estudiantes para estudiantes. Los invitamos a no caer en provocaciones, a no cometer actos de violencia ni vandálicos. Ambas manifestaciones emprendieron su marcha en punto de las 13 horas con consignas de hartazgo en contra de Morena y el Estado mexicano hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. ¡Fuera, Claudia! ¡Fuera, Claudia! ¡No lo escuchaste! ¡Por eso lo mataste! ¡No lo escuchaste! ¡Por eso lo mataste! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Revocación! 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 Todo cambió cuando un grupo de jóvenes encapuchados recorrieron el cerco de protección de Palacio de Gobierno, lanzando piedras a la Guardia Civil establecida en la calle Juárez y provocando la respuesta de los uniformados con gases lacrimógenos y disparos de balas de pintura. Manifestantes y policías protagonizaron incontables enfrentamientos durante esta tarde, resultado en personas heridas y al menos 6 detenidos. Posteriormente, los jóvenes se replegaron hacia el Congreso del Estado, donde dañaron puertas y ventanas exteriores. El descontento de un disminuido grupo de jóvenes encapuchados y con la cara descubierta se prolongó hasta caer la noche, con registros de conatos de bronca, un periodista agredido y otros detenidos. ¡Retírate! ¡Órale! ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Órale!
Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El gas lacrimógeno que lanzaron elementos de seguridad a los manifestantes afectó también a comerciantes, ciudadanos y periodistas que daban cobertura. Comerciantes y ciudadanos que circulaban por el centro de Morelia, además de periodistas, se vieron afectados por el gas lacrimógeno que lanzaron elementos de seguridad luego de que estudiantes se manifestaron para exigir que las autoridades atiendan la inseguridad tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Los ánimos de los manifestantes se calentaron cuando los elementos de la Guardia Civil arrojaron gas lacrimógeno para dispersarlos. En cuestión de segundos, el gas invadió el entorno, al grado que ingresó en establecimientos que tuvieron que cerrar para no sufrir afectaciones y afectó a ciudadanos que estaban por la zona, quienes trataban de resguardarse, mientras otros esperaban a que el efecto del gas pasara un poco para retomar su camino. Ante los hechos, ciudadanos que no formaban parte de la manifestación reaccionaron ante la actuación de los elementos de seguridad, a quienes señalaron de ser unas tapaderas. ¡No les da vergüenza! ¡Son una tapadera! ¡Junto con todos los delincuentes! ¡Les había de dar vergüenza! Un grupo de personas que caminaban frente a la Catedral de Morelia, cubriéndose del gas con la misma ropa que portaban, señalaron que lo sucedido es consecuencia del cansancio de la población ante la falta de actuación de las autoridades. Es una mamada y que se esperen al 15 porque esto se va a poner culero. Es el resultado del hartazgo. Con impotencia por los hechos y por la impunidad que prevalece en el Estado y el país, una joven estudiante confrontó de manera pacífica a los elementos de seguridad, a quienes les dijo que no entienden su postura, ya que no han vivido la desaparición de un hijo o un padre secuestrado. Como parte del contingente de estudiantes, un joven originario de Apatzingán reconoció tener miedo a perder la vida por pedir justicia y que se haga algo ante la inseguridad que invade. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que me maten a mí? ¿Que maten a alguien más? Y probablemente sí, porque aquí me estoy exponiendo y ninguna puta necesidad tendría yo de exponerme. A mí no me paga el gobierno, yo no recibo ninguna puta beca, yo no recibo ninguna puta ayuda. Soy un ciudadano, soy un joven y lo que quiero es mejores condiciones para todos, porque no lo merecemos, señores. Y dice la presidenta que somos acarreados, que somos unos pocos. Yo veo que somos un chingo. Ya nos glaciaron. ¿Qué más queremos? En repetidas ocasiones, los elementos de seguridad lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los jóvenes que se mantenían en las inmediaciones de la Plaza de Armas y del Congreso del Estado. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. Bueno, así como pasó con Dalia Villegas ayer, el que la padeció un poco con mayor intensidad, por lo menos, es el compañero periodista Rodrigo Sandoval. También le mandamos, por supuesto, nuestra solidaridad y mi reconocimiento a los compañeros. Han sido días difíciles para todos. El domingo le tocó la peor de las partes a Vero García con estos gases lacrimógenos. Estuvimos cerca, pero no nos impactó sobremanera a Fernando Salgado y a mí, que estábamos también en la zona, pero a Vero García le tocó uno de los mayores impactos, y igual que a varios compañeros que tuvieron que ser, pues, por un rato atendidos incluso por elementos de rescate, de protección civil, por el impacto que sufrieron del gas lacrimógeno. Y ayer se repitió la historia. Ayer de nueva cuenta estuvieron ahí a pie de cañón Fernando Salgado, estuvo también Gabriel García y el Dani Guillén con la cámara, pues para que usted, si nos sigue a través de las redes sociales o de la televisión, pues pueda ver las imágenes de cómo sucedió. Usted que nos escucha en la radio, bueno, pues tiene el sonido, tiene lo que sucedió también
en este sentido ayer en el centro de Morelia. En unos minutos más nos enlazamos con Marcos Morales, que nos tiene detalles también de las manifestaciones, de todo lo que sucedió en Uruapan y en Uruapan y Apatzingán, donde también la situación se puso bastante complicada. Hay intentos de afectar una estación del teleférico en el caso de Uruapan y hay afectaciones en la sede del ayuntamiento en Apatzingán. Más adelante estos detalles. Mientras tanto, déjeme informarle que tras las protestas de este domingo en Morelia, Ramírez Bedoya aseguraba ayer por la mañana que no fueron totalmente independientes estas manifestaciones. Denunció que hubo participación de grupos anti-AMLO como Frena, además de funcionarios del ayuntamiento y actores relacionados con el PAN y el PRI. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya denunció que en la protesta de este domingo, que derivó en actos vandálicos al interior y exterior de Palacio de Gobierno, participaron grupos anti-AMLO como Frena, así como actores y grupos identificados con el PAN y el PRI, además de funcionarios municipales de Morelia. Acusó al exmagistrado federal Froilán Muñoz de incitar a los participantes y aclaró que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar se deslindó de la asistencia a algún integrante de su gabinete al precisar que se tiene evidencia de la participación del director de Cultura de Protección de Monumentos Históricos. ¿Qué nos llamó la atención aquí en Morelia? Que eran grupos identificados con partidos políticos, con movimientos de derecha como el Frena, opuesto a López Obrador, algunos grupos o algunos funcionarios del Ayuntamiento de Morelia. Me comuniqué con el presidente, con Alfonso Martínez, para mostrarle mi preocupación por él se deslindó, lo digo aquí frente a usted, dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver. Sí lamentamos la muerte, por supuesto, del presidente de Uruapan, de Carlos Manso, pero van por su propio pie. Y al desarrollarse la manifestación, hubo incitación por parte de un exmagistrado federal. Ramírez Bedoya señaló que en el desarrollo de la manifestación se identificaron actores vinculados con el PRI y el PAN, por lo que afirmó que no hubo una representación realmente independiente como en Uruapan. Explicó que tuvo que actuar la fuerza pública para evitar una tragedia. Ya nos dimos cuenta de la participación de otros actores políticos del PAN, del PRI, y eso nos llamó la atención, que no había una representación realmente independiente, como en Uruapan, que sí es ciudadana de este ánimo lastimado por la injusticia y lo acontecido, ¿no? Se sale de control aquí en Morelia y un grupo ingresa por la fuerza a Palacio de Gobierno, hace desmanes. Tuvimos que actuar con la fuerza pública para evitar una tragedia, porque había ánimos incendiarios en el tema, prender fuego, y eso pues, no lo podíamos permitir. El mandatario consideró que cualquier otra manifestación es legítima y entendible, como la de los productores de maíz, con quienes se reunió el fin de semana en busca de un acuerdo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala Alfredo Ramírez, vale la pena puntualizar dos cosas, cuando menos, pueden ser más, pero hablemos de dos a ver qué le parece. Número uno, aquí hemos dicho, y me parece válido reiterarlo, intentar contener la violencia con más violencia, pues evidentemente no va a dar los resultados esperados. Eso me parece que casi todos podemos coincidir, y ojalá encontraran la posibilidad de todos los manifestantes, todos, de contener la violencia. Hay que manifestarse, sí, hay que actuar como ciudadanos, sí, hay que estar alertas en los momentos precisos, sí, pero
me parece que la violencia no va bien, por más que se quiera exigir justicia y acabar con otro tipo de violencia, la de los asesinatos. Ojalá se pueda contener esta parte. Y en este punto, si hay estos personajes que refiere el gobernador en la marcha y son ellos los responsables y tienen elementos de prueba para señalarlos, pues estará bien, pero faltan las pruebas, faltan los elementos, son hasta ahora, los dichos del gobernador. Porque número 2, el otro punto que vale la pena. ¿Y qué de malo tiene que se manifiesten los del PRI o los del PAN? O los que ellos llaman oposición, o conservadores, o de derecha, o frena, o anti López Obrador. ¿Qué de malo tiene que se manifiesten? Nada. Ellos que se dicen de izquierda, porque ahí tendríamos que entrar a un gran debate sobre estos temas de la izquierda y la derecha, pero ellos que se dicen de izquierda, que realmente son más tendientes a dictadores y populistas, pero que se sienten, dicen ellos, de izquierda, y que ya para una dictadura y un populista, pues si se sienten de izquierda o de derecha ya es lo de menos. Pero vamos a concederles que ellos se sienten de izquierda. ¿Solo por eso son los únicos que pueden manifestarse, como lo hicieron en el pasado? ¿Son los únicos dueños de las calles? ¿Son los únicos dueños de las manifestaciones? Me parece que este es otro punto importante, ¿eh? Decir que, como decía también Claudia Sheinbaum, que la derecha está en las manifestaciones o que los conservadores están manipulando a los jóvenes, cuidado con ese tipo de declaraciones, porque a nivel mundial empiezan a surgir movimientos importantísimos de estos jóvenes denominados la generación Z, que ya han tumbado presidentes, han tumbado primeros ministros, y su organización surgió desde las redes sociales. Cuidado con estos señalamientos que hacen a la ligera, sobre todo la presidenta de México, porque los jóvenes son capaces por sí solos de organizarse sin que nadie les esté moviendo la cuna. Cuidado con eso que señalan los que están hoy en los gobiernos. Y que quede claro esta otra parte, ¿eh? No son ellos los dueños de las manifestaciones. Y si se manifiesta el PRI y el PAN, como ellos los tienen identificados como conservadores o de derecha, no tiene nada de malo. Lo grave sería que sean los responsables de la violencia, ahí sí, pero hay que ponerles nombre y apellido y hay que sancionarlos. El tema para la autoridad es que hay que sancionarlos a todos por igual, porque a unos sí, pero a todos los suyos, a todos los que recurren para las votaciones, como son los profesores, los normalistas, los de algunos frentes como el de Liberación Social, etcétera, ellos pueden causar todos los destrozos que quieran y con ellos no hay detenidos, no hay carpetas de investigación, no se les mide con la misma vara. Varios puntos pues para el análisis con esto que refiere el gobernador Alfredo Ramírez, que ojo, no son ellos los únicos que pueden manifestarse. Y me parece que hay mucha gente más allá de los partidos que se está manifestando de manera genuina en las calles o también en las redes sociales. ¿Usted qué opina? Y mire, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se pronunció también sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y afirmó que ningún daño en una protesta puede compararse con el impacto que ha causado la muerte de un alcalde, y en este caso un alcalde independiente. Lamentablemente, si hubo algún daño, creo que no es comparado con el daño que se causó con el asesinato de Carlos Manso y que le dio la vuelta al mundo entero. Esta noticia se vio en todo el mundo y no se puede salir al paso nada más justificándose por los gobiernos que terminaron hace 13 años o echando culpas o justificando. Realmente lo que necesita México, Michoacán y Uruapan
es una construcción real de paz. Los ciudadanos queremos vivir en paz, queremos hacer las cosas bien y queremos que las autoridades competentes hagan su trabajo. Martínez Alcázar señaló también que el funcionario municipal que acudió a la manifestación de este 2 de noviembre fue en calidad de ciudadano haciendo pleno uso de su libertad de expresión. Aclaró que el gobierno de Morelia no tuvo relación con esta protesta, ya que era una movilización de más de 5,000 personas en las que los ciudadanos acudieron movidos por la indignación ante el asesinato de Carlos Manso. Bueno, yo quiero decir que en esa manifestación había más de 5,000 personas y si hubiera habido una participación como gobierno municipal, pues habría muchos más funcionarios, no uno. Él, en su ejercicio de su libre expresión, acudió a esa marcha y por supuesto que yo quiero decir que el día de ayer que me llamó el gobernador, le dije: gobernador, no es una manifestación del gobierno municipal. Los ciudadanos que acudieron por mutuo propio. Oiga, y eso muestra la indignación ciudadana. El fiscal Carlos Torres Piña informó que sigue un proceso legal contra los 5 hombres y 3 mujeres que fueron detenidos tras los hechos vandálicos que se cometieron el domingo en Palacio de Gobierno. Explicó además de los destrozos, sustrajeron información de las oficinas de Palacio. Comentarles que el día de ayer, por conducto de la representación jurídica del Gobierno del Estado y el área de la Dirección de Gobernación, se recibieron los señalamientos, acudió personal de esta institución para recabar algunos indicios y también personal de Guardia Civil puso a disposición a 8 personas que están en las investigaciones correspondientes para deslindar cualquier responsabilidad. En el transcurso de hoy recibiremos alguna información adicional, más allá del sabotaje, del daño a las cosas, del daño patrimonial, conocer si hubo algún robo de información o algún robo de materiales por parte de lo que se encontraba al interior del Palacio de Gobierno, y estuvimos siempre acompañando este proceso por personal de Derechos Humanos. Diputados locales del Partido Verde Ecologista de México solicitarán la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, en mesa de trabajo de la Comisión de Justicia y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para que les notifique de manera detallada el estado que guarda la seguridad pública en Michoacán y las estrategias implementadas para garantizar la seguridad de los michoacanos. Los legisladores argumentaron que se ha registrado un crecimiento inaceptable de la delincuencia de alto impacto, donde la extorsión, el secuestro y el homicidio doloso se han normalizado, minando la paz social y la economía. Ya veremos cuándo se desarrolla esta comparecencia y le tendremos al tanto. Mientras déjeme informarle que el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, deslindó a la organización Revolución Social de los actos vandálicos registrados en Palacio de Gobierno y rechazó que se trate de un grupo con vínculos partidistas. En conferencia de prensa, el fundador de Revolución Social afirmó que se trata de una organización ciudadana integrada mayoritariamente por personas sin militancia política y negó que alguno de sus miembros haya participado en los disturbios. Yo, con todo respeto, le quiero decir al gobernador que no tuvimos ningún tipo de participación. Y quiero también precisar, porque el secretario de Desgobierno, que de veras, o sea, cómo se ha notado que el Estado se ha convulsionado a raíz de que llegó a la Secretaría de Gobierno este señor Cepeda, dice que Revolución Social es una organización priista, lo cual es totalmente falso. Revolución Social no es priista, es una organización ciudadana, que si bien su fundador es el presidente del PRI, y es priista y ha sido priista toda su vida,
pero es una organización ciudadana. Incluso la mayoría de los que conforman Revolución Social ni son priistas, ni quieren al PRI. O sea, respetan al partido porque su fundador es priista y su dirigente es priista, pero no tiene ningún tipo de matiz político o de interés político. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con el reporte de los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Marcos, buen día, ¿qué nos tienes? ¿Qué pasó en Uruapan? ¿Qué pasó en Apatzingán con todavía pues lo que resultó de las manifestaciones que se realizaron también ayer? Estimado Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar con la situación en Uruapan. Y es que precisamente Grecia Quirós, esposa de Carlos Manso, alcalde asesinado el pasado sábado, tuvo que salir a emitir un mensaje llamando a la paz para evitar manifestaciones violentas, ya que se escuda en el cobarde homicidio para realizar actos vandálicos. Además informó que en próximos días habrá de anunciar información importante sobre la continuidad del movimiento independiente del sombrero. A través del perfil del alcalde Manso, Grecia Quirós agradeció todo el apoyo recibido durante estas últimas horas que se ha mostrado hacia su familia. Enseguida hizo un llamado a la manifestación pacífica, a protestar como al alcalde le hubiera gustado. Además, pidió el apoyo de la gente, ya que hay grupos con intereses ajenos a los ideales de su esposo, que pueden usar este hecho tan doloroso para otros fines. Y es que precisamente en Uruapan, anoche decenas de jóvenes se manifestaron en estaciones del teleférico, de la presidencia municipal, también de la Plaza Ágora. Las vandalizaron. Posteriormente se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil. Hay al menos 5 personas requeridas. Horas después, en otro hecho, otros 2 jóvenes en motocicleta llegaron a otra estación del teleférico, ingresaron, generaron un incendio al interior y trataron también de quemar una grúa. Ambos fueron detenidos. Mientras que en Apatzingán, anoche cientos de pobladores, portando playeras blancas, salieron a manifestarse en el centro de la ciudad. La exigencia: justicia por el homicidio del alcalde Carlos Manso, la detención también de los homicidas del líder limonero Bernardo Bravo. Esta protesta se terminó también en violencia. El Palacio Municipal fue destrozado por la enardecida turba.
Al final se generó incluso un incendio al interior, pero también enfrente, en la Plaza de los Constituyentes, donde tuvo que intervenir la policía y bomberos. Habría también personas detenidas. Finalmente, Carlos, informarles que en Sinapecuaro, la Fiscalía General del Estado continúa con las acciones de búsqueda e investigación derivadas de la desaparición de Alejandro Correa Gómez. Él es expresidente municipal. El pasado domingo 2 de noviembre, familiares del exfuncionario presentaron la denuncia, luego de que perdieran contacto con él durante las primeras horas del domingo. Esto cuando se encontraba en la localidad de Tierras Coloradas, pertenecientes al municipio de Hidalgo. De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo, las pertenencias de Correa, fueron encontradas en el hotel donde se hospedaba. Luego de conocer los hechos, se iniciaron los trabajos de investigación y operativos de búsqueda en la zona donde se tuvo su último registro. Trascendió que supuestamente Alejandro, previo a su desaparición, habría participado en una riña. Sin embargo, la Fiscalía detalló que mantiene activas todas las líneas de investigación. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente martes. Quedamos al pendiente. Excelente día para todos. Bueno, y con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.